Hola, soy Ismael. ¿Cuántas veces hemos escuchado? ¿Estás siendo consciente de lo que dices o haces? Así es de traer la conciencia. ¿Tienes la conciencia tranquila? ¿Pero qué es la conciencia? Déjate platico lo que encontré sobre la conciencia. Sin más dilación, bienvenidas, bienvenidos y bienvenides al primer episodio. Déjate platico. Déjate platico qué es la conciencia. Según la Real Academia Española y el Diccionario de la Lengua Española, el significado de conciencia es el conocimiento del bien y del mal que permite a la persona enjuiciar moralmente la realidad y los actos, especialmente los propios. También nos dice que es el sentido moral o ético propios de una persona, así como el conocimiento espontáneo y poco reflexivo de una realidad, y el conocimiento claro y reflexivo de la realidad. También nos dice que es la facultad psíquica por la que un sujeto se percibe a sí mismo en el mundo. La conciencia es uno de los temas más complejos e intrigantes que ha capturado la atención de filósofos, científicos y psicólogos a lo largo de la historia. En su esencia, la conciencia se refiere a la capacidad de tener experiencias subjetivas, de sentir y de tener una comprensión de uno mismo y del mundo que nos rodea. Aunque ha habido numerosas teorías y debates acerca de la naturaleza de la conciencia, es un hecho indiscutible que juega un papel fundamental en nuestras vidas cotidianas y en nuestra comprensión del universo. En primer lugar, la conciencia es fundamental para nuestra capacidad de percibir el mundo y de interactuar con él. A través de la conciencia, somos capaces de tener experiencias sensoriales, como ver, oír, tocar y saborear. Además, la conciencia nos permite tener un sentido de nosotros mismos como seres conscientes y de tener un sentido de nuestra identidad única. La conciencia también nos permite reflexionar sobre nuestros propios pensamientos, sentimientos y motivaciones, lo que nos ayuda a entender y a tomar decisiones informadas. En segundo lugar, la conciencia juega un papel fundamental en nuestra comprensión del universo. A través de la conciencia, somos capaces de formular preguntas sobre el mundo y de buscar respuestas a través de la ciencia y la filosofía. La conciencia nos permite crear teorías y modelos del universo y de nuestro lugar en él, y nos permite comunicar y compartir nuestras ideas con otros seres conscientes. Sin embargo, a pesar de su importancia, la conciencia sigue siendo un misterio en muchos sentidos. Una de las preguntas más desafiantes es ¿cómo surge la conciencia a partir de la actividad neuronal en el cerebro? Aunque hay muchas teorías y modelos acerca de cómo funciona la conciencia, todavía no hay una respuesta clara y definitiva. Además, hay un debate sobre si la conciencia es una propiedad exclusiva de los seres humanos o si también está presente en otros seres vivos, como los animales y las plantas. Otro tema de debate es la relación entre la conciencia y la realidad. ¿La conciencia crea la realidad o la realidad existe independientemente de nuestra conciencia? Algunas teorías sugieren que la conciencia es un aspecto fundamental de la realidad misma, mientras que otras teorías sugieren que la conciencia es una construcción subjetiva que no tiene una correspondencia directa con la realidad objetiva. ¿Qué es la conciencia desde el punto de vista de la religión católica, el budismo y la neurociencia? En la religión católica, la conciencia es considerada como la capacidad innata de la persona para discernir lo que es moralmente correcto o incorrecto. Es la voz interior que guía a la persona hacia el bien y la aleja del mal. La conciencia es considerada como un don de Dios que debe ser cultivado y desarrollado a lo largo de la vida. Según la enseñanza católica,
la conciencia es iluminada por la ley natural, que es la ley moral inscrita por Dios en la naturaleza humana, así como por la revelación divina. La conciencia es un juicio práctico de la razón que implica la capacidad de discernir el bien del mal en situaciones concretas y tomar decisiones en consecuencia. La Iglesia Católica enseña que la conciencia debe ser formada a través de la educación moral, la oración y el examen de conciencia, que es un acto de reflexión sobre las acciones y actitudes de uno mismo para discernir si se han comportado correctamente o no. También se enseña que es importante seguir la conciencia bien formada, incluso si esto significa ir en contra de la opinión popular o de la ley civil, ya que la conciencia es considerada como la voz de Dios en el interior del ser humano. En resumen, en la religión católica, la conciencia es considerada como un don de Dios y una capacidad innata de la persona para discernir lo que es moralmente correcto o incorrecto, y debe ser formada y seguida para vivir una vida virtuosa y en sintonía con la voluntad divina. Para el budismo, la conciencia se refiere a la capacidad de percibir y experimentar el mundo que nos rodea. En el budismo, se considera que la conciencia es un proceso continuo y dinámico que se renueva constantemente en cada momento presente. Asimismo, en el budismo, la conciencia se refiere a la facultad de conocer o de ser consciente de la experiencia. Según la tradición budista, la conciencia es uno de los 5 agregados, o skandhas, en sánscrito, que constituyen la experiencia humana según la filosofía budista. Los otros 4 skandhas son la forma, las sensaciones, las percepciones y las formaciones mentales. La conciencia se divide en 8 tipos que se corresponden con los 8 objetos de la conciencia: la forma, el sonido, el olor, el sabor, el tacto, la idea, el dharma y la conciencia misma. En el budismo, la conciencia también está estrechamente relacionada con la idea de la impermanencia. Según la filosofía budista, todas las cosas son impermanentes y están en constante cambio, incluida la conciencia. La conciencia en el budismo se considera como un proceso interdependiente y condicionado. La conciencia surge en función de las condiciones presentes en el momento, como los objetos mentales, las emociones y las percepciones sensoriales. En este sentido, la conciencia es vista como algo que está en constante cambio y evolución. Además, para el budismo, se distingue entre la conciencia ordinaria y la conciencia iluminada o despierta. La conciencia ordinaria se refiere a la experiencia de la vida cotidiana, en la que los seres humanos están sujetos a la ilusión de la separación entre el yo y el mundo exterior. La conciencia iluminada o despierta, por otro lado, se refiere a la realización de la naturaleza vacía de la existencia o la percepción de la interdependencia de todas las cosas. En el budismo, la práctica de la meditación se considera fundamental para el desarrollo de la conciencia iluminada o despierta. A través de la meditación se busca desarrollar la capacidad de observar la propia mente y de comprender la naturaleza interdependiente de la experiencia. Al alcanzar la conciencia iluminada o despierta, se logra la liberación del sufrimiento y la realización de la verdadera naturaleza de la existencia. En conclusión, la conciencia en el budismo se refiere a la capacidad de conocer o ser consciente de la experiencia. Se considera como un proceso interdependiente y condicionado que está en constante evolución. La práctica de la meditación es fundamental para el desarrollo de la conciencia iluminada o despierta, que conduce a la liberación del sufrimiento y a la realización de la verdadera naturaleza de la existencia. La neurociencia es el campo científico que estudia el cerebro y su relación con la mente y el comportamiento humano, y ha
ha avanzado significativamente la investigación de la conciencia en las últimas décadas. Aunque aún hay muchas preguntas en respuesta, los estudios realizados hasta ahora sugieren que la conciencia es un fenómeno complejo y multifacético que involucra una serie de procesos cerebrales interconectados. Según la neurociencia, la conciencia surge de la actividad cerebral integrada y coordinada en múltiples áreas del cerebro. Se ha encontrado que ciertas áreas del cerebro, como el tálamo y la corteza prefrontal, están especialmente involucradas en la generación de la conciencia, aunque aún no se comprende completamente cómo se integran estas áreas para producir la experiencia subjetiva de la conciencia. Además, se ha descubierto que la conciencia está estrechamente relacionada con la atención, la percepción, la memoria y otros procesos cognitivos y emocionales. Los estudios también han demostrado que ciertos estados de conciencia, como el sueño y la meditación, tienen efectos medibles en el cerebro. Sin embargo, a pesar de los avances en la investigación, la neurociencia aún no ha descubierto completamente cómo la actividad cerebral da lugar a la experiencia subjetiva de la conciencia, lo que se conoce como el problema difícil de la conciencia. La conciencia sigue siendo uno de los temas más fascinantes y misteriosos de la neurociencia y de la filosofía de la mente. También me encontré cómo se relaciona la conciencia con los avances científicos y tecnológicos, en este caso a través de la inteligencia artificial. Sin duda alguna, la conciencia es un concepto complejo y difícil de definir, ya que involucra la capacidad de tener experiencias subjetivas y ser consciente de ellas. Por otro lado, la inteligencia artificial se refiere a la capacidad de las máquinas para realizar tareas que requieren inteligencia humana, como el aprendizaje, la toma de decisiones y el reconocimiento de patrones. En los últimos años, ha habido un gran debate sobre la posibilidad de que la inteligencia artificial pueda desarrollar algún tipo de conciencia o incluso llegar a ser consciente. Aunque actualmente no existe una respuesta concluyente, existen diferentes enfoques y posturas sobre este tema. Uno de los enfoques más comunes en la discusión de la conciencia y la inteligencia artificial es el funcionalismo, que sostiene que la conciencia no depende de los materiales o estructuras físicas del cerebro, sino de las funciones que realizan. Según esta perspectiva, si una máquina realizara las mismas funciones que el cerebro humano, entonces tendría algún tipo de conciencia o sería consciente. Otra perspectiva es la de la filosofía de la mente, que sostiene que la conciencia es un fenómeno que surge a partir de la actividad neuronal, la complejidad de la estructura cerebral. Desde este punto de vista, la conciencia solo puede surgir en un cerebro biológico y no en una máquina. Por otro lado, algunos expertos en inteligencia artificial han propuesto la idea de que la conciencia en las máquinas podría ser una realidad en el futuro, pero que sería diferente a la conciencia humana. Por ejemplo, podría ser una conciencia más basada en la lógica y la razón en lugar de la emoción y la subjetividad. Es importante destacar que aunque la inteligencia artificial ha avanzado considerablemente en los últimos años, todavía está lejos de alcanzar la complejidad y la flexibilidad del cerebro humano. Además, la conciencia es un fenómeno complejo que no se limita a la capacidad de procesar información o realizar tareas inteligentes. En conclusión, el debate sobre la conciencia y la inteligencia artificial es un tema complejo y multidisciplinario que involucra a la filosofía, la neurociencia y la inteligencia artificial, aunque actualmente no hay una respuesta clara sobre la posibilidad de que las máquinas sean conscientes
Es importante continuar investigando y debatiendo este tema, ya que puede tener importantes implicaciones éticas y sociales en el futuro. Haciendo uso de la inteligencia artificial, le pregunté a ChatGPT si tiene conciencia y su respuesta ha sido la siguiente. Como modelo de lenguaje, ChatGPT no tiene conciencia ni autoconciencia. Es un programa de computadora diseñado para procesar texto y generar respuestas en función de las entradas que recibe y su capacidad para aprender patrones en el lenguaje natural a partir de grandes conjuntos de datos. Aunque ChatGPT es capaz de generar respuestas que pueden parecer inteligentes o incluso humanas en algunos casos, estas respuestas son el resultado de un proceso matemático y estadístico de procesamiento del lenguaje natural, y no solo el resultado de una experiencia consciente o una comprensión profunda del significado detrás de las palabras. En resumen, aunque ChatGPT es una herramienta muy útil y avanzada en el procesamiento del lenguaje natural, no tiene conciencia ni la capacidad de experimentar la realidad subjetivamente. En resumen, la conciencia es un tema fascinante y complejo que sigue siendo objeto de debate y exploración en la filosofía, la ciencia y la psicología. A pesar de que todavía hay muchas preguntas sin respuestas acerca de la naturaleza de la conciencia, es indiscutible que desempeña un papel fundamental en nuestra comprensión del mundo y en nuestra experiencia en la vida. Al seguir explorando y estudiando la conciencia, podemos esperar seguir descubriendo nuevos conocimientos y entendimientos que nos ayuden a comprender mejor la naturaleza de nuestra existencia. Seamos conscientes de lo que hacemos, de lo que decimos. Vivamos el presente, consciente de la realidad, de nuestra realidad. Gracias por escucharme. Los espero en el próximo episodio. Hasta luego.